¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más, en este caso de Ojo Tuerto. Y recuerden que esto es patrocinado por Rey Circuitos, soluciones en tecnología. Échales una llamadita para que te solucionen aquel problema que tengas de computadoras, de cámara, de internet, etcétera, etcétera. Ya sabes dónde encontrarlos, ahí están en Facebook, mándales un WhatsApp para que te puedan solucionar tus problemas. Pues mira, el día de hoy vamos a tocar ahora sí temas ya muy cambiantes, ya hablamos de cosas en cuanto a brujas, días festivos, en cuanto al tarot y ese tipo de cositas, pero vamos a darle un poco de información. Hace días estábamos ahí instalando con los amigos de Rey Circuitos un sistema operativo que es aquello con lo que funciona mi computadora. Entonces hay que formatear, hay que limpiar, hay que volver a instalar aplicaciones. Y son aplicaciones como el Office, el Chrome para poder buscar algo. Si tengo en su momento, fíjense, antes nosotros lo que hacíamos era instalar el driver o el controlador del teclado, de la cámara, del mouse. Así vamos a poner la impresora también. Entonces, ahora ya viene todo más fácil porque nada más lo conectas, es el famoso plug and play. Nada más lo conectas y ya funciona. Pero, pues eso no era así antes. Y aparte, déjenme decirles que en el 2011 existía una ley SOPA. Ley SOPA, aquí vamos a buscarlo porque no me lo sé como tal, es Stop Online Privacy Act, o sea, el acta de cese a la piratería en línea. Querían que se eliminara la piratería en línea, pero ¿cuál era la idea principal? Que en su momento la vimos muy arcaica, la vimos muy mal. Por ejemplo, si yo compraba un disco que a mí me gustaba música mucho, era Intocable. Mucha música de Intocable se reproducía por la radio, pero ¿cómo es que Intocable, en este caso el grupo o cualquier grupo musical, iba a poder obtener esa monetización, obtener ese costo de aquellos discos, canciones que no vendían, que eran piratas? Por ejemplo, mi amigo compró el disco original y yo le pido el disco, pongo en mi computadora un quemador de discos, un disco nuevo, un disco virgen que usábamos nosotros, lo quemábamos o en realidad lo que hacías era una copia, una duplicidad del disco original, y yo ya tenía una copia totalmente original, bueno, una copia del disco original. Entonces ya podía escuchar las canciones sin problema alguno, sin haber pagado los derechos que le daban de comer al grupo. En este caso, yo no les pagaba al grupo por haber comprado su disco. Y ese fue un problema que le dio para abajo a muchos artistas. Y aparte, imagínense otra. Ese era porque tenía que gastar en el disco, tenía que gastar en el chat o en el ciber o donde había una computadora para que me prestaran y quemar ese disco o grabar ese disco. Pero después entró un sistema de conexión de internet, como aplicaciones de Linkware, de Ares, que era conectar una computadora con otra computadora o muchas computadoras en el mundo, y estas eran libres, entonces podían accesar a mi carpeta. Si tú tenías el disco original de Intocable y lo guardabas en tu computadora, yo me podía conectar desde el otro lado del mundo, ¿sí? Buscaba el nombre de la canción y salía quién estaba conectado y quién la tenía, y solamente la arrastraba o la descargaba. Entonces todavía era más canijo o más incontrolable este caso, porque pues ya no gastaba yo en un disco para quemarlo en el tiempo de quemado, sino más que nada la conexión a internet. Pero no tenían una protección este tipo de artistas, y eso me voy nada más a los artistas musicales, que fue un declive muy grande para ellos, que tuvieron que buscar la manera de cómo volver a encontrar un camino, de volver a encender, de volver a obtener dinero de lo que estoy produciendo, porque ya no me está dando nada de dinero a lo que me dedico, a hacer canciones, a reproducirlo. Tal vez sí a los conciertos, que es lo que hoy en día yo creo que empezaron a manejar también, por un lado las redes sociales que aparecieron, y por otro lado el estar haciendo conciertos en vivo, y la calidad de cada uno de los conciertos y las giras van cambiando. Entonces el mood también que es en una ciudad y en otra lo van cambiando. Esta ley SOPA apareció aproximadamente en el 2011. Aproximadamente, ¿por qué? Porque fue una propuesta para Estados Unidos, que fue quien lanza esta propuesta como tal. Querían, pues, digamos, las empresas grandes, al menos en ese momento era Microsoft y era Apple, era protegerme de aquella instalación pirata, que hasta el momento siguen siendo piratas. Hay mucha gente que se dedica a hacer lo contrario al original, que es cómo consigo esa parte no original de una forma que no se detecte, que no se alarme, que no se registre que en realidad está siendo pirata. Entonces hay mucha gente que se dedica a eso y hay que aprovecharlo para algunos otros. Me voy a paqueterías de Microsoft Office, de Adobe,
los iCloud, los iDrive, ahorita vamos a platicar un poquito más de ese tema, pero lo que empezó a darle un boom a este caso fue la conexión a internet. Conexión a internet por medio de cable, porque todavía no había Wi-Fi, y eso fue en el 2011. ¿Con qué fin se crea esta ley? Pues era combatir el tráfico de contenidos con derecho de autor. El derecho de autor hoy en día es muy escrito, muy relevante para todos. Y dice que también combatir aquellos bienes falsificados a través de internet. Las causas pudieran ser muchas, pero la consecuencia iba a ser una ley penal también. Y estamos hablando de franquicias como lo es YouTube, que era, o al menos es el streaming. Entonces, si yo copio, si yo clono esa información, me iban a estar afectando con esta ley SOPA. Pero hoy en día vemos cómo TikTok mueve algunos audios originales de YouTube, de artistas, los suben ahí, y quien los sube es quien está monetizando o está obteniendo ese beneficio económico. Hay que ver qué acuerdos tienen por ahí, cuáles son las leyes o las reglas de cada una de las aplicaciones para que puedan proteger al menos al artista o al derechohabiente del autor, ¿verdad? De la autoridad de mi creación, los creadores de contenido. La idea también pues era la protección de los ingresos de los creadores de contenidos. Y voy a las mismas aplicaciones, lo que era Ares, lo que era Limeware. Si yo quería grabar un disco, yo creo que lo primero que quería la gente era que se dieran a conocer para que después se contemplaran todas las canciones y voy y me presento a un concierto y ahora sí me escuchan. Pero eso no me está dejando dinero, porque ya conocen mis canciones, pero las conocen de gratis. A mí como artista, ¿qué me está dejando en realidad? Pues en realidad no me está dejando más que una pequeña fama, pero solamente por nombre, renombre, por escuchar mis canciones, pero no me está generando ingresos, que para poder generar otra canción, para poder presentarme en una ciudad, pues tengo que obtener algunos ingresos para poder seguir con esta carrera artística. Se crearon también software, me refiero a aplicaciones de código abierto. Hace poco hubo una complicación ahí con Huawei, creo, y Android. Entonces decían que ellos iban a crear su sistema operativo original de Huawei. No sé cómo está funcionando, creo que es un parche sobre ese de Huawei para que funcione Android. Samsung crea algunas aplicaciones también sobre la plataforma de Android, pero no me gusta, a mí no me gusta ese tipo de aplicaciones. Y por el lado contrario, lo que es Apple crea sus aplicaciones para ellos solos. Hay algunas aplicaciones que la misma bandeja de toda la tienda de las aplicaciones, ya sea de Android o de Apple, no te permite instalarlas. Bueno, hay modos desarrolladores dentro del celular para que tú puedas instalar aplicaciones fuera de estas mismas. Y una que yo tengo, ahora sí que la hablo bien, una que yo tengo, pero que no he pagado, es Spotify. Spotify, buscas, al menos yo uso Android, buscas la aplicación en Google, por ahí una APK de Spotify Premium y la instalas en tu celular. Hay unas reglas, hay un pequeño protocolo para que esto funcione, porque si no, te lo detecta como alarma, te lo detecta como que no estás pagando esa suscripción y por lo tanto no te va a funcionar. Entonces, si hay un protocolo, hay unos pasitos que hay que seguir para poder piratear o poder clonar ese tipo de licencias y que funcione en tu dispositivo. Otro que no, al menos yo no he podido hacerlo echar a andar, es el de YouTube Premium. Pero sí hay muchas aplicaciones de juegos también que son Premium y al menos para dispositivos Android vienen ahí. Alguien se dedica a obtener ese tipo de aplicaciones y meterle su crack, su licencia, o que no te la pida, ¿verdad? Que vamos en contra de la ley SOPA. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ustedes si yo creo un contenido, si yo creo un material, hoy en día que estamos creando un pequeño podcast? ¿Y qué harán con los audios en caso de que sea muy famoso, ¿verdad? ¿Qué harán con los audios que se reproducen aquí, los pasan a TikTok y después este video lo metemos a YouTube? ¿Cómo es que se monetiza YouTube? YouTube te dice por ahí, al menos lo que he visto en últimos días, que tienes que tener tantos suscriptores, que tienes que tener tantas horas de reproducción de tus videos, tienes que tener tantos likes para que puedas entrar al equipo de monetización. Y hay muchos canales ahora sí, famosos streamings o famosos youtubers o famosos podcasteros que pues tienen ese alcance. Entonces crear contenido también les ha dado una herramienta y un material para el bien común. Las televisoras se fueron bajando mucho.
desde que entran plataformas como más reproducciones de YouTube, de otros contenidos, no necesariamente de pura risa, no necesariamente de entretenimiento arcaico, viejito, porque también hubo problemas en YouTube. Cuando empezaron a subir las películas originales a YouTube y en lugar de pagarle yo a Blockbuster, que era una, bueno, no era una aplicación, era una tienda que quebró, por ahí entró Netflix a estarle queriendo ayudarle con eso, pero no quisieron. Entonces YouTube tenía películas originales en su plataforma y entra bueno, cualquier empresa de Hollywood a demandar a YouTube, oye, ¿por qué tú estás dando gratis las reproducciones de una película que a mí me costó más de millones para poder producirla y tú la pones gratis? Entonces no me estás generando, no me estás ayudando, al contrario, me estás dando un empujón al barranco, porque en lugar de que vengan a comprarme o que tú les digas que vengan a comprarme, tú se la estás brindando aquí, piratita, rápido, consúmelo. Entonces eso también pasó con Facebook en los últimos 5 o 6 años aproximadamente, y te genera un código de alerta de que tu video no va a ser monetizado y puede ser bajado, así mismo, puede ser bajado de la plataforma porque no estás cumpliendo con las reglas de derecho de autor, que sería, estás pirateando contenido sin pagarme lo que tú estás subiendo. Por eso es que algunas canciones, si yo canto una canción, empieza YouTube a generar el comando de que estás pirateando, no te vamos a pagar monetización porque le estás robando contenido a alguien más. En este caso, si tú quieres pagar el contenido, lo pagas, o simplemente no se va a monetizar tu video, porque sería darle publicidad gratis a mi parecer, ¿verdad? ¿Y qué pasará con aquellas personas que han fallecido o discografías que ya no existen? Vamos a poner un ejemplo básico, no sé, Selena. ¿Qué pasará con aquella música que se reproduce en las plataformas de Spotify, de iTunes, de YouTube, en Amazon Music, que ya pues digamos que esta persona no está en vida, pero la discografía sigue en pie, los hermanos, la familia? ¿Quién está obteniendo esa monetización de esas reproducciones? ¿Y cuál canal de YouTube es el original para poder reproducir canciones? Porque si yo, Eugenio, subo un video o subo la canción simplemente, en realidad me están dando la monetización a mí. ¿Dónde está el registro de la canción original? El que tiene la canción original la puede reproducir, los hermanos, la discografía. ¿Quién en realidad puede obtener esa monetización de los videos que están saliendo en YouTube o en su momento del canal oficial, digámoslo así, de Spotify? Si yo soy un artista que hago puros covers de canciones originales que alguien más produce o reproduce, ¿cómo es que para mí puede o no puede ser monetizado cierto proceso? Tal vez en Spotify simplemente creo que son puras reproducciones, no importa si eso no es original, pero para otras plataformas sí es, a ver, esta canción no es tuya, la letra tiene todo el contenido que es copia de otra, y las tonadas, y empieza el comando ahí a producir que en realidad, ¿sabes qué? No te vamos a monetizar porque no es tu producción original. Por eso los creadores de contenido van a ser lo más original posible en cuanto a audio, en cuanto a imagen y en cuanto a tiempo de reproducción de alguna copia. Tal vez puedo subir algo, sí, pero con cierto límite. Hay personas que en realidad, por ejemplo, entrevistan, ponen música de fondo y viene Facebook o viene YouTube a quitarte monetizaciones. Por ahí dicen que en Facebook lo tumban. Lo han dicho muchas veces, pero en realidad yo no he visto que lo tumben. Luego dicen, ponle en el texto, no tengo los derechos de autor. No sé si ese comando esté registrado para Facebook como tal y que en realidad lo identifique, que no es que quieras monetizar algo, quieres simplemente reproducir, pero hay ciertos procesos o ciertos lugares también donde no se puede. Se dice que en la Torre Eiffel hay un artista, pues no sé si cinematográfico, de video, que creó una arte de reproducción de video, vamos a llamarlo así, porque son luces, un efecto, un show de sonidos y de, creo que no de sonidos, de luminaria, que está en la Torre Eiffel. Entonces, si yo subo ese contenido en plataformas como lo es YouTube o Facebook, pero para específicamente reproducirlo en monetización, entonces yo debo de tener esa multa o pagar o etcétera, no sé qué proceso se asigne por ahí. Pero si yo lo subo en mi historia, pues le estoy dando audiencia a que vengan a visitar la cultura francesa y en este caso el show que me están presentando. Entonces hay que ver qué reglas sí, qué reglas no. Facebook también cancela mucho las reproducciones de canales de televisión original. Si yo estoy viendo, hace poco pasó el torneo mundial de béisbol de ligas pequeñas,
Entonces se suben canales como lo es ESPN, ESPN2, ESPN3, y si estoy viendo el fútbol, selección de México, Fox Sports, etcétera, si lo reproduces o lo mandas clonar o lo mandas reproducir a Facebook, entonces te lo declina, te lo baja. Entonces tienes que poner una imagen o tienes que cambiar audio. O a veces lo que hacen para que no los bajen, esto es muy interesante, hacen la imagen en espejo. Entonces ya el comando que mandó Facebook para poder detectar donde diga ESPN, donde vea que sí es una televisora que ya es reconocida, voltean la imagen y se puede reproducir, se puede anexar. Entonces esa es una opción. Creo que también lo he visto para YouTube, pero YouTube sí tiene algunos canales de televisiones originales, como lo es Claro Video, Claro Sport y Fox Sport también, lo mandan ahí. Algunos son gratis porque otros se están subiendo o se están anexando a plataformas como lo es Amazon o lo es Netflix. Entonces yo lo he visto más en Amazon que los canales de Fox Sport para los partidos. Yo veo mucho deporte, lo que son los partidos deportivos están en la plataforma de Fox Sports, pero Fox Sports tenía una plataforma, una aplicación, pero creo que ya no está como tal, sino mejor te mudas o abres Amazon y ellos tienen como un convenio para poder ver ese partido, ese capítulo. Creo que te pagas de más o algunos vienen gratis, depende de la importancia del evento, ¿verdad? Entonces es tratar de ir a lo legal en contra de la ley SOPA, pero si yo quiero ver ese canal para mí, hay canales en línea, en internet, desde el mismo TV Azteca tiene su mismo canal en el portal y es gratis. Bueno, es que es una televisora abierta. Fox Sport no creo que tenga esa televisión abierta, pero sí hay páginas pirata, vamos a lo mismo, páginas pirata, páginas clonadas de la reproducción de los canales. Obtienen el canal en vivo y lo obtienen para esta página y tú lo puedes ver. Ya que tú lo reproduzcas más adelante, pues ya es otro problema. Y estas mismas páginas pueden ser bloqueadas por el mismo antivirus que tú tienes en tu casa, por los antivirus del sector de DNS o de lectura. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Pues me están falsificando, entonces voy a ver que todos los registros que aparezcan mi imagen, como marcas de ESPN, Fox Sports, etcétera, pues los bloqueen. Entonces son páginas que a veces se bloquean. Y si era, no sé, alguna que me acuerdo mucho se llama Roja Directa, para ver los enlaces de juegos deportivos. Y si yo tengo la página de Roja Directa, luego le cambian rojadirecta.com, Roja Directa MX, Roja Directa Fútbol, Roja Directa Deporte, Pero tú sabes que si buscas en Google Roja Directa, va a aparecer esa página. Entonces sí lo llego a encontrar, sí llego a ese margen de poder encontrar lo que estaba buscando, evitando la ley SOPA. Pero ahí les va otra. ¿Cómo es que a mí, Eugenio, en México, me afectará este tipo de proceso? ¿Me llegarán a hacer un proceso penal? Lo que vemos hoy en día no es tanto así, sino de que no reproduces, no le buscas un bien monetario y pues no vas a obtener nada más que simplemente te vamos a cancelar, que esa es otra. Facebook también nos está cancelando algunas palabras que, ay güey, no sé si existe una oficina en México de Facebook como tal para revisar los contenidos o solamente están creando material, porque pues los contextos del norte con los del sur, al menos aquí en México, pueden cambiar mucho. Tú no sabes cómo lo estoy diciendo, el contexto de palabras que se van del camino y no tienen la misma conciencia, el mismo concepto de cada uno de ellos a lo que dice mi amigo y lo que digo yo, pues puede variar y tú no sabes cómo me llevo con mi amigo. Entonces, si yo le digo de una manera ofensiva a él, pero él sabe que es por cariño, pues bueno, chingue su madre, ¿no? Y si esto es una ofensa, ¿cómo es que lo estás detectando tú? Porque vámonos que en este año hay un mundial en Qatar 2022. Para empezar, yo creo que hay chingo de lana, porque normalmente los mundiales de fútbol se hacían entre mayo, junio, ya las finales serían en julio, pero en esta ocasión vamos, creo que en noviembre, diciembre, por allá. Y pues para empezar hay mucha lana, hay muchas reglas también en este país, donde lo principalmente es homosexuales que no pueden estar demostrándose afecto. No sé si como tal portar una vestimenta clasificada como de hombre o de mujer, y si lo haces en sentido contrario te vaya a afectar, pero riñas también, lo que es los homosexuales, va a haber algunas complicaciones ahí. Y cómo es que la televisora, no sé quién a nivel mundial, o quién la vaya a transmitir, a retransmitir, quiénes son los que van a mandar estos medios,
porque creo que las televisoras no van a ir como tal al país. Si yo estoy transmitiendo, esas son mis cámaras que van a producir el video de la señal para todo el mundo va a estar viendo las mismas cámaras. Entonces, las cámaras, yo te vendo esa reproducción y tú me compras la licencia de que vas a estar vendiendo la otra reproducción a tu canal, a tu país, a tu estado, a tu municipio, de la transmisión o retransmisión de este mundial. Entonces, va a ser más original, digámoslo así, pero creo que se van a privar muchas cosas. Creo que no van a pasar todo el contenido. Y vámonos a otro caso, que es afectar o no afectar a los árbitros. Normalmente en el béisbol, que es el deporte que yo practico y donde yo voy a los estadios más comúnmente, una repetición que está de alguna jugada polémica, que si fue safe o fue out, al menos si estás en el estadio, pasan la repetición de lo que pasó en vivo, ¿sí? Para que tú mismo, como aficionado, estés viendo la jugada. Y ha habido muchos abucheos o muchos aplausos a favor, pero lo que en el fútbol soccer es totalmente contrario. No pasan esa repetición. Si es falta, si fue gol, si fue tiro de esquina, si fue mano, no pasan esa repetición ni para los aficionados que están en vivo. Entonces, ahí es una paradoja de por qué sí, por qué no. Pero creo que están protegiendo la decisión de los árbitros, al menos de fútbol. Pero ¿por qué en el béisbol no? Aparte, la reproducción del video, ¿quién la generaliza o quién la conceptualiza? Creo que hay un comité, etcétera, etcétera. Pero al menos en el béisbol va una reproducción en Ciudad de México, que son los encargados de todas las reproducciones de videos para las televisoras, y ellos detectan o definen si lo van a decidir ellos o lo van a decidir en el campo de juego, la decisión de la jugada. Entonces, sí hay muchas cosas que a veces no pasan. Se dice que un partido de soccer, de fútbol, se retransmite al menos entre 30 o 1 minuto, 60 segundos de desfase por aquellos cortes que quieran manejar o meter. Hay algunos partidos donde se han metido aficionados, ya sea encuerados, ya sea simplemente a poder molestar a los jugadores que están en vivo jugando, y ese desfase se ocupa para ese caso, para poder cortar y poder seguir sin que se den cuenta las demás televisoras, sin que se dé cuenta el aficionado que está en su casa echándose su botanita, y pues puede proteger a lo mejor de algunos casos o mensajes. Creo que en el Super Bowl este año hubo algún caso por ahí que era de poder ayudar o proteger a ciertas cosas o personas del medio ambiente, y no salió en realidad. Entonces nos enteramos por medio de redes sociales, por Twitter, Facebook o algunos videos de Instagram de personas que estaban totalmente en vivo en el estadio, pero en la retransmisión que vimos nosotros en mi televisor o en YouTube no apareció. Entonces, ¿por qué se está protegiendo de ciertos mensajes, de ciertos comerciales o de ciertas marcas también que pueden llegar a afectar a, pues, a los casos públicos, culturas, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que deberíamos ver todo o en realidad está bien que nos corten ciertos mensajes? ¿Qué opinas? Vámonos también con los temas de películas de Hollywood. Ahorita les comentábamos que se transmite, se retransmite para ciertas plataformas, y hubo una demanda para YouTube, para Facebook también. Había hasta canales de Facebook ahí públicos, grupos donde película de no sé quién, y luego reproduciendo la película de Spider-Man 3. Y era la original, yo la compré y la reproduje ahí y la subí y estaba totalmente en vivo con el audio excelente. Entonces sí hubo algunas demandas para ese tipo de procesos y que se deslindaran más que nada YouTube y Facebook. ¿Sabes qué? Yo a mis usuarios no les voy a permitir que hagan eso, y si lo hacen, pues en realidad no van a estar obteniendo nada de mí, pero trataré de que no lo reproduzcan. Ese es el punto que yo veo. Entonces películas o casos de ese tipo de reproducciones pues les afectaba también a la cinematografía, y veo también algunas películas clonadas. La mayoría de las películas mexicanas son de, ¿sabes qué? Obtienen una película en Estados Unidos, la reproducen y no salió en México. Entonces ese tipo de película que no se vio aquí la vamos a crear nosotros en México y la vamos a obtener, y para poder sacarle algo de dinero. Una película chilena, que es la que más veo que son copias de México, o al revés, las mexicanas son copias chilenas, que se reproduce una película o se produce una película en Chile y no sale en cartelera en México, y entonces alguien crea esa película y la vende aquí en México con actores mexicanos,
y obtiene algo de beneficio, pero no sé si eso también entró en clonado, en piratería o en qué tipo de aspecto para medios digitales, o se dieron cuenta hasta que las plataformas decían, ¿sabes qué? Yo en Netflix estoy abierto a que puedes reproducir tu película, tu contenido aquí, y de repente aparecen dos películas con el mismo nombre, pero una es chilena y otra es mexicana, tienen el mismo guión, el mismo contexto, tienen la misma duración hasta de la película, y no sé si ahí hubo algunas contrapartes que les pudieron afectar, o de decir, ¿sabes qué? Es que esto fue en el pasado y en el presente ya no lo vamos a usar, ya no lo vamos a hacer para empezar. Vámonos con otro caso que son las cuentas o las suscripciones. ¿Cómo es que las suscripciones ayudan a todo este tipo de contenido? Vámonos a regresar con la música. ¿Cómo es que la música me puede ayudar con la suscripción de algo a una aplicación? Si yo le pago a Spotify, no sé cuánto es la tarifa, creo que está en 150 aproximadamente por mes. Yo puedo escuchar todas las canciones que quiera, que estén ahí en la plataforma. Por ahí hubo casos para Julián Álvarez que también no estuvo en la plataforma. Entonces, lo que hacen este tipo de aplicaciones es me deslindo de aquella responsabilidad de los que suben el contenido y de los que descargan o escuchan el contenido. Entonces, me deslindo, lo que hace Spotify. Pero ellos obtienen un dinero por una suscripción mensual que me conviene mucho a mí como plataforma, en lugar de hacerles un solo cobro de por vida, un solo cobro anual. Entonces mejor hago un cobro mensual que puede estar regenerando, que puede estar subiendo, y si hay algunos top trending, pues le puede estar subiendo todavía un poco más el precio o el costo de este tipo de servicio de aplicaciones. ¿Y qué es lo que pasa para mi creador de contenido o a mi artista? Si mis canciones tienen más de tantas reproducciones, se me va a devolver o se me va a dar un pago por ese tipo de reproducciones que se está haciendo con derechos de autor. No sé si en realidad tenemos que pagar como creación de contenido, porque yo al menos cuando subo este contenido de Spotify, lo subo por medio de otra plataforma. Spotify no tiene una plataforma como tal para que tú lo subas, es como el reproductor solamente. Entonces lo subo a otra plataforma, esa plataforma me puede también pagar por el contenido que estoy subiendo, pero no sé si ellos me pueden multar o no, si es el contenido original. Entonces si yo pongo el disco de Intocable, como me gusta mucho, lo vuelvo a repetir, me multen a mí por subir ese contenido cuando a lo mejor Intocable ya lo subió, cuando a lo mejor una radio también lo subió. Entonces, ¿cuál sería el margen ahí? Lo desconozco, ahí si ustedes saben, platíquenme. Y vámonos a otro caso, ese fue Spotify. Vámonos a iCloud, que son las fotografías. O vámonos a, bueno, también contenidos y archivos, y que para allá es donde quiero ir a estar platicando. O Google Drive, porque por aquí estuve buscando primeramente las fechas de las creaciones de este tipo de aplicaciones. Como lo es Spotify, se creó en el 2006, antes de la ley SOPA, 2006. Vamos a ver, de Google Drive se creó en el 2012, cuando estaba acorde a la ley SOPA. Estábamos hablando de el iCloud, también el del 2011. De YouTube creo que tiene más, 2007, pero estaba buscando alguna información más detallada, tanto de monetización, de suscripciones, de Prime, porque hay muchas opciones de YouTube que también, como les decía, tuvo algunas demandas desde el 2009 por ese tipo de contenido clonado, falsificado. Y cómo entran las monetizaciones a YouTube. Para empezar, cómo es que YouTube obtiene dinero, pues desde los anuncios de cualquier marca que quieran estar marcando ahora su tendencia y que se quieran reproducir. Va dependiendo a la zona de internet, de IP, a la zona del idioma, qué idioma quieres que escuchen, qué área yo estoy vendiendo. Si yo estoy vendiendo en México, pues no voy a meter mis anuncios en Europa, en la India, etc. Entonces, ¿cuál es el alcance del anuncio que tú quieres meter? ¿Dónde lo quieres reproducir? ¿Qué tipo de contenido puede estarlo absorbiendo? Si yo vendo controles de clima, por ejemplo, que lo tengo aquí a la mano, y no voy a venderlo o no voy a ponerlo en un anuncio que es para criticar aquellos productos malos. Entonces, ¿dónde sí, dónde no? Si es un producto que está vendiendo contenido para niños, los creadores de contenido para niños, esa fue la otra división que fue YouTube Kids. Entonces, ¿cómo es que para dónde sí puedo ir metiendo este tipo de plataformas? Y los pagos de derecho de autor, según yo veo aquí, fueron también desde el 2007, porque al menos yo consumía mucho lo que era el Wherever Tomorrow.
y desde el 2007 al 2011 empezaron a hacer este tipo de pagos para aquellos creadores de contenido que tuvieran tantas o ciertas reproducciones de video en su material o en sus plataformas, ¿verdad? Entonces, ahí voy a otro caso. ¿Cómo es que las plataformas como iCloud, como Google Drive, tienen ya mi contenido ahí? Porque yo guardo fotografías, pero también puedo estar guardando manuales, puedo estar guardando cursos, porque yo tengo algunos cursos de Cisco, son aplicaciones de redes, etcétera, dispositivos, que son cursos que tienes que pagar, pero por alguna manera a veces los consigues sin esa paga y yo los tengo ahí guardados. ¿Cómo es que ellos me pueden multar o no si los tengo guardados ahí? ¿Cómo pueden comprobar si en realidad lo estoy pagando o no? Hice una maestría y todo el contenido lo subí ahí, yo ese contenido lo puedo estar reproduciendo también y puede ser plagio o qué es lo que puede ser si el contenido lo tengo guardado. ¿Cómo se dan cuenta ellos si lo reproduzco o si lo comparto, si lo descargo? Porque ese era mi problema al pensar en un principio en la ley SOPA. ¿Cómo es que ellos se van a dar cuenta que yo en realidad estoy reproduciendo un contenido pirata? ¿O se van a dar cuenta que estoy reproduciendo un producto original? A ver, creo que me falta un botón por aquí. Ahora sí, ¿cómo es que ellos se están dando cuenta de que en realidad es pirata o en realidad es original? Otra cosa, ¿sería por usuario, por familia, por computadora, por dispositivo? ¿Cómo lo harían? Ese era mi pensar en su momento. Porque si yo compro una computadora con un sistema Windows, pago la licencia de Windows, órale, la pagué, en esta ocasión la pagué, pero esa computadora la usa mi papá, la usa mi mamá, la usa mi hermano, la usa mi primo, se la presta al vecino, ¿les vas a cobrar a los demás o nos vas a cobrar a todos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Aparte, existe el clonado de disco duro, yo clono como tal y se pasaba esa licencia, hoy en día ya no se pasa esa licencia, o al menos Windows te lo detecta como de que, a ver, tenías un disco donde sí se activó, donde sí copió, aquí no vamos a copiar esto, no lo vamos a identificar, o son dos números iguales, los cuales no coinciden, o al contrario, coinciden demasiado que te voy a decir, a ver, ¿qué onda? Otra actualización que han hecho para este tipo de casos son los antivirus. Yo con una cuenta de correo, puedo ligar varios dispositivos para que diga, ok, esta es mi cuenta de correo, todo lo que use yo con este correo va a estar activado, ¿sí? Pero vas a tener un límite de 5 dispositivos, que es lo que nos dice hoy en día los antivirus. ¿Por qué? Porque yo podía poner ese correo para mi familia de primos, amigos, vecinos y demás. Imagínense más de 40, 50 dispositivos con una sola cuenta de correo. Entonces dicen, no. Al menos para el sistema Windows vas a tener una, para antivirus vas a tener 5 dispositivos como máximo y entonces ya no te voy a permitir a que hagas más. O cómprame otra licencia de 20 dispositivos, de 50 dispositivos, porque a lo mejor tú querías armar una mini empresa y querías sentirte muy chingón y nomás comprarme una licencia, pues no creo que sea lo más adecuado. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ellos? Por medio de la conexión a internet. Al menos en los últimos 10 años ha habido como que un avance para que nos dé eso y las necesidades del almacenamiento en línea, guardarlo, compartirlo. Las redes sociales nos han dado mucho de comparte el documento, obténlo ya, ¿quién dijo eso? Las mismas empresas han internacionalizado mucho. Antes era una llamada por teléfono por cobrar, un mensaje por vía correo, pero hoy ya es muy adecuado a las videollamadas. También existió este proceso llamado pandemia que nos obligó a poder actualizarnos, a poder generar los recursos o a poder obligar a las personas a conectarse a medio de internet, medio de videollamadas, de contenidos compartidos por este tipo de aplicaciones Drive, OneDrive, Google Drive, etcétera, y que se pueda compartir los dispositivos, contenido y material. Entonces, ¿cómo es que este tipo de audiencia va a ir generando? ¿Cómo es que puede a lo mejor apagarse? Porque se le llamó en su momento a estos años, se le llamó como es que la ley SOPA viene a promover muchas cosas, viene a promover que sea todo original. Se decía también que se promovía la prosperidad, o sea que estuviéramos todos bien, la creatividad. ¿Por qué? Porque si yo creaba algo y alguien me lo copiaba, pues tienes que registrar los derechos de autor para que esto no pase, y los lazos empresariales que se podían romper, porque sabes que yo te compartí esta información, pero a ti te la robaron, y por medio de que a ti te lo robaron, a mí me hicieron un fraude. Entonces ya hay como que una culpabilidad
las mismas aplicaciones o las transferencias bancarias se han modernizado para que todo esté registrado, tanto como la Secretaría de Hacienda o el SAT. ¿Sabes qué? Si yo tengo una cuenta en un banco y quiero transferirla al otro banco, pues simplemente compártela, transfiérela, pero no saques el dinero en efectivo, porque si yo saco el dinero en efectivo, ya se está reflejando como una compra o como una venta de algo, pues si yo lo obtengo en mi otra cuenta, pero en realidad no hay un registro de que solamente te lo pasaste, porque no sabemos qué le hiciste ese dinero, pasaste de más, te dieron de más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos esos registros tienen que ir marcados. Y por último, algo que pues siempre, yo creo que siempre ha existido, pero apenas hasta hoy se está dando mucho, que son las VPN. ¿Qué es una VPN? Es una red virtual privada que en realidad puede encriptar o puede proteger mi IP fija, mi IP segura de cualquier ataque. ¿Por qué? Porque está fingiendo, está siendo ocultada, como lo dice el nombre, está siendo privada de lo que en realidad aparenta, en lo que en realidad es. Aparte, hay unos países como que no pueden reproducir cierto tipo de material. YouTube estuvo privado para muchos países en muchos muchos años, y creo que 2017 aproximadamente empezó a reproducirse o empezó a generar este tipo de audiencia a nivel mundial, pero cuidando los contenidos. Las restricciones, igual las monetizaciones para cada país son diferentes. ¿Qué contenido puede existir o no puede existir? Si yo subo un contenido de Corea del Norte, Corea del Sur, no sé cuál es el país que no te dejan grabar videos, y ellos se dan cuenta, al menos por medio de la plataforma de YouTube, que es un contenido de ese país donde no se puede grabar, entonces va a haber alguna restricción, no sé si monetaria o hasta penal, o no sé quién entra aquí, la ONU, la AFI, etcétera, etcétera, para que poderme poner a mí una multa. Entonces, no sé cómo estén las reglas como tal, pero la VPN lo que hace está simulando que estoy en otra ubicación. Y eso también va a ayudarnos en la configuración de nuestros dispositivos, a proteger nuestra ubicación, nuestro bienestar financiero, porque a veces con la misma IP se guardan los datos en tu computadora, en tu equipo, y desde ahí ya te quitaron las contraseñas, ya valiste. Hubo muchas aplicaciones, phishing se le llama, cuando te están robando información. Hubo una muy polémica o muy viral, una aplicación de Corona o un link para Corona, la cervecería, y te decía que te puedes ganar esto, y lo otro, siempre y cuando lees tu nombre, tu correo y tu número telefónico. Y yo, no mames, si Corona no te lo está reproduciendo, ni en YouTube están apareciendo los mensajes, ni en Facebook, pues te están robando información. A mí, yo creo que 2010 aproximadamente, había muchos cupones de descuento para Ray-Ban, para Nike, para Adidas, y tú metías tus datos para que te llegara a ti ese contenido más barato, porque había unos lentes Ray-Ban en 300 pesos. ¿Tú crees que eso existe? Claro que no. Entonces, lo que ellos querían es que tú te registraras para poder obtener esa información, que ese ya va fuera de la ley SOPA, pero sigue siendo un fraude a nivel digital. Y después de ahí yo creo que se crearon muchas carreras también de ciberseguridad, de hackers. Podemos hablar después de esto de muchas clasificaciones se le llama sombrero blanco, sombrero negro, sombrero rojo, verde, azul, etc. Pero hay muchos que obtenían esa información y luego le decían a la empresa, ¿sabes qué? Te estamos hackeando y si no nos das 150 millones vamos a poder reproducir esta información o vas a perder tu plataforma. Entonces, los dejo hasta aquí con este contenido. Espero que les haya agradado, les haya gustado un poco más de información para la ley SOPA, cómo es que me protege a mí como creador de contenido y cómo es que a mí como usuario me está, pues no restringiendo, pero sí tratando de que haga las cosas lo más rectos posible, lo más original posible. Los dejo con esto. Recuerden que esto es patrocinado con Rey Circuitos, soluciones en tecnología, y nos vemos a la próxima.